empezar. Vamos a continuar leyendo en el libro de Éxodo. Hoy vamos a estar con el capítulo 19 y vamos a estar mirando esta llegada al monte Sinaí. Si ustedes recuerdan, la última vez que estuvimos con el pueblo de Israel, estaban allí en un pueblo llamado Refidim y estando allí fueron atacados, ¿verdad? Por Amalek. Recuerden que lo atacó por la retaguardia y todas las cosas que pasaron. Bueno, ahora están allí todavía acampando y ahora llegamos a este capítulo 19, donde nos dice qué pasó y aún nos da más información, donde nos dice el tiempo que había pasado desde que ellos salieron de Egipto. ¿Okay? Entonces empezamos el capítulo 19, verso 1. Dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Desierto de Sinaí, le tengo aquí el mapa. Y aquí está Refidim, ¿ok? Aquí está Refidim y aquí está el desierto de Sinaí. En esta área está lo que es el monte Sinaí o el monte Oreb. Es el mismo monte. Y para que vean la distancia de Refidim hasta el desierto de Sinaí. Y dice que ellos llegaron en el mes tercero, o sea que en este punto han pasado 3 meses que ellos salieron de Egipto. Desde Ramses, aquí, la ciudad de Ramses, que salieron, las diferentes paradas, la pasada por el mar, la donde estaban las aguas amargas, y luego encontramos que llegan aquí al desierto de Sinaí. Y nos vuelve a repetir ya lo que sabíamos ya en el capítulo 18, que ellos estaban en Refidim, y nos dice que habían salido de ahí de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon ahí en ese desierto, y acampó allí Israel delante del monte, específicamente delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó del monte, diciendo: así le dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. O sea, ustedes han visto mis milagros, ustedes vieron mi poder y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Es interesante que nosotros aquí, hablando de nosotros como iglesia, no podemos entender el hecho de que la presencia de Dios estaba allí en aquel monte, ese monte Oreb, ese monte Sinaí. Allí estaba el Señor y dice: yo los he traído a mí. Y nosotros decimos: espérate, pero Dios está en todo lugar. Dios no está en un lugar específico. Dios no está controlado por tiempo y espacio como lo estamos nosotros. Sin embargo, sí, a través de la Biblia vamos a ver que hay momentos donde su presencia está en un lugar específico. En este momento está diciendo que está aquí. No dice que estaba allá en Egipto. Sin embargo, dice: y yo estaré contigo. Cuando Moisés iba a ir para Egipto, le dice: yo estaré contigo. Y una forma tan hermosa de ver la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Como Él es Dios y Él puede estar allá, puede estar aquí. Y aquí ahora vemos cómo su presencia está aquí en el monte. Luego más adelante vamos a ver cómo su presencia estaba en el arca de Moisés, el arca del pacto, se llama el arca del pacto, y cómo la presencia de Dios, lo que se llama el Shekinah de Dios, estaba ahí en esa arca. Y venía a tener las mismas condiciones que había con este monte, ¿ok? Donde no se puede tocar, donde solamente ciertas personas pueden pasar cerca, solamente las personas pueden trabajar en esa área. Pues es la misma cosa que pasaba con el arca, está pasando ahora con el monte. Y él le va a dar unas instrucciones. Ya ustedes vieron mi poder, vieron lo que le hice a los egipcios, vieron cómo los traté a ustedes y los traje hasta mí. Ahora pues, si le dan oído a mi voz,
Si guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Por ahí hay muchas personas diciendo que Israel siempre va a ser el Israel de Dios, que Israel es el pueblo escogido y que siempre va a ser el pueblo de Dios. Y eso no es lo que dice la Biblia, ¿ok? Estamos yéndonos a lo que dice la Biblia. Vemos que esto es una relación condicionada, ¿ok? La relación está basada en que si tú oyes mi voz, si tú guardas mis mandamientos, si tú prestas oído a mis palabras, si tú me oyeres, si tú me obedeces, si tú anduvieres en mis caminos. A través de toda la Biblia se ve esta relación condicionada a la obediencia, a escuchar, a seguir. Y es interesante cómo hoy día, porque hay un versículo que dice que Israel será mi pueblo eternamente. Con ese versículo se caen todos los demás versículos. Todos se cayeron, todos. Todos los que hablan de que la relación es condicionada a la obediencia. Vamos a traer esto a la iglesia, a nosotros como cristianos. Estamos en la iglesia, venimos al Señor. ¿Cómo usted cree que su relación basada con su relación con Dios, cómo usted cree que está basada? ¿Tú crees que es una relación sin ninguna condición o hay condiciones? ¿Qué ustedes piensan? Vamos a darle un poquito de cráneo a esto. ¿Hay condiciones en mi relación con Dios? ¿O Dios me ama tanto que no importa lo que yo haga, yo siempre voy a estar bien? No importa si yo lo obedezco o no, ya, yo estoy bien con Dios porque un día le dije que sí, porque un día creí, ya eso es suficiente. ¿Creemos eso o nuestra relación con Dios está condicionada a la obediencia, a seguir sus mandamientos, a escuchar su voz, a crecer en el conocimiento de Cristo Jesús? No me puedo quedar ahí. Aquí hay un arrepentimiento, aquí hay un cambio en mi vida. Si yo leo 2 de Pedro 3:9, dice, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por costumbre, ¿verdad? Como algunos piensan, no viene. Pero dice, pero Él va a venir. Él no está retardando su promesa. Él va a venir. Pero Él es paciente. Él es paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios está buscando que haya un arrepentimiento en nuestras vidas. Dios está buscando que haya un cambio en nuestras vidas. Dios no está esperando que te voy a amar y tú vas a seguir viviendo una vida desordenada, una vida de desobediencia. Y yo te amo tanto y Jesús murió en la cruz por ti, que todo va a estar bien. Eso es un cristianismo errado, un evangelio errado, predicar algo así. Y sabemos que hay personas que predican ese evangelio, donde después que tú crees, pues ya creíste y siempre vas a ser salvo y tu salvación tú no la puedes perder y ya, porque Jesús ya hizo el sacrificio por ti. Ciertamente Jesús ya hizo el sacrificio, pero Él demanda de nosotros una vida en santidad. Él demanda que si nosotros sabemos que estas cosas, según de Pedro, ahí mismo lo dice el capítulo 3, que si sabiendo que todas estas cosas van a ser destruidas, ¿cómo no vamos a vivir de una manera piadosa y santa? Dice allí en segunda de Pedro. Así que viendo nuestra relación con nuestro Creador, con nuestro Salvador, es una relación condicionada a la obediencia. No es que la obediencia me salve, no se equivoquen. El único que salva es Cristo, pero nosotros somos salvos por la fe en Cristo, ¿ok? Por medio de esa fe. Por medio de la fe nosotros obedecemos, porque dice que la fe sin obra es muerta. Y hay una fe, una obediencia, unas obras que tienen que ver con esa fe. ¿De qué vale que yo diga, ay, sí, yo creo en Dios, yo creo en la palabra de Dios y Él manda a bautizarse, pero yo no me voy a bautizar? ¿Pero qué pasó? ¿Qué clase de fe es esa? Pero una fe en lo que me conviene, una fe en lo que yo creo, no en los mandamientos. El que cree se arrepiente, se bautiza y obedece, ¿ok? Hay otros, como los demonios, que creen y tiemblan
pero no obedecen. Así que tú tienes que ver qué clase de cristiano eres tú. Si eres uno de los demonios, porque los demonios creen, ¿sí? Creen que Jesús es el Hijo de Dios. Creen, pero no tienen salvación porque no obedecen. Viven una vida en desobediencia. ¿Cabe la posibilidad que hayan cristianos que vivamos así? Sí, cabe esa posibilidad. Y por eso es que hay tanta enseñanza en la Biblia de buscar esa santidad, de buscar el arrepentimiento, de obedecer, de andar en sus caminos, de no solamente creer, pero también hacer, ¿verdad? Que no seamos solamente oidores de la palabra, sino también que hagamos lo que la palabra nos dice. Así que para hacer ese tesoro especial de Dios, para que Israel llegara a ser ese pueblo especial para Dios, tenía que oír y tenía que guardar el pacto. Estas son las mismas palabras que Dios le viene diciendo todo el tiempo desde Abraham. Si ustedes se recuerdan, desde Abraham le dijo, si tú oyes mi voz, si tú me obedeces, si tú guardas mis mandamientos y mis preceptos, yo seré tu Dios. Yo te voy a guiar, yo voy a estar contigo. A quien tú bendigas, yo lo bendeciré. A quien tú maldigas, yo lo maldeciré. O sea, voy a estar contigo. No ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue dando las mismas palabras y todavía son las mismas para nosotros como iglesia hoy día. Así que si quieren pueden buscar muchas más. Estos solamente son algunos versículos como Éxodo 15 que le dice, si ustedes escuchan mi voz y guardan mis mandamientos y preceptos. Deuteronomio 28 también le dice, si ustedes oyeren mis palabras. Deuteronomio 30 le dice, si obedecieran. Y luego le dice, si ustedes hacen estas cosas, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a ayudar, yo los voy a guiar. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y Levítico 26 también habla de que si anduvieren en estos mandamientos, estos preceptos, y la Biblia está llena, el Antiguo Testamento está lleno de estos, sí, ustedes hacen estas cosas, ustedes y yo vamos a tener una relación. Si no las hacen, pues obviamente no va a haber esa relación. Y le dice, y ustedes me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le está diciendo a Moisés, tú le vas a decir estas palabras al pueblo de Israel. Y esto me transportó inmediatamente al Nuevo Testamento, a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. ¿Cómo? Una hermana que busque 1 Pedro 2:9, una hermana que busque Apocalipsis 1:6 y una hermana que busque Apocalipsis 5:10. Como todos estos versículos dicen claramente y dicen lo mismo, así que no se extrañen porque van a leer lo mismo, pero una y otra vez el Señor repitiendo cómo Jesucristo nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios. Y tenemos un propósito. Así como Dios le está diciendo en este momento a Moisés, dile al pueblo de Israel que ellos van a ser un reino de sacerdotes. Es decir, reino quiere decir que son reyes y sacerdotes y de gente santa. Hermana que lo tenga puede abrir su audio. 1 Pedro 2:9. ¿Alguien lo tiene? 1 Pedro 2:9. Yo estoy aquí con Apocalipsis 5:10. Pues dale, Tengo a Apocalipsis Pedro. 5:10. Vamos. Tengo a Pedro. Dale a Pedro. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, amén. Cuando uno lee esto y dice, wow, las mismas palabras que Dios está mandando a Moisés a decirle al pueblo de Israel son las mismas palabras que Pedro, por medio del Espíritu Santo, está diciéndole a la iglesia, a nosotros. Nosotros somos un pueblo escogido, una nación santa. Se dan cuenta que esto no se lo están diciendo a Israel. Si usted mira a quién está Pedro escribiéndole la carta, usted va a 1 Pedro capítulo 1, verso 1 o a 2 Pedro capítulo 1, verso 1 y va a ver a quién le está mandando esta carta. No es al pueblo de Israel, es a la iglesia. Y la iglesia viene a ser ese pueblo santo, ese pueblo escogido, esos reyes y sacerdotes.
y con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Apocalipsis 1:6 o 5:10, no importa cualquiera. Alex, adelante. Y nos ha hecho para nuestro, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén, amén, amén. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es interesante que nosotros, tristemente, no nos vemos así. No nos vemos como reyes, no nos vemos como sacerdotes. No entendemos muchas veces lo que eso en title, en inglés le dicen, en español sería lo que eso conlleva. ¿Qué conlleva ser rey? ¿Qué conlleva ser sacerdote? ¿Rey de dónde si yo no tengo ningún reino? Pero dice que él es rey de reyes, señor de señores. O sea, si él es un rey de reyes, está diciendo que nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Nosotros entendemos lo que eso conlleva. Ser reyes, ser sacerdotes. Bueno, según Aquí vayamos. tengo Apocalipsis 1:6. Dale. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Y me pregunto, ¿entendemos nosotros lo que quiere decir eso? Entiendo yo, vamos, yo, Wanda, entiendo yo lo que quiere decir ser una rey y sacerdote, una reina y sacerdote, sacerdotisa en el caso de soy una hembra. Entiendo yo lo que eso conlleva. Estoy yo viviendo a la altura de una reina y de un sacerdote, de una sacerdotisa, como dice, me está diciendo la Biblia que somos eso. ¿O es que todavía no entendemos eso? ¿O es que eso va a ser en el futuro? ¿O ya lo somos? Todos estos versículos me dicen que ya lo somos. Ya somos reyes, ya somos sacerdotes. El pueblo de Israel era un reino de sacerdotes. Era gente santa. La palabra santa quiere decir que eran apartados. Que ya no van a vivir igual que todo el mundo. Van a vivir apartados para Dios. Y el verso que leyó Doris, según el 1 Pedro 2:9, habla de que hay un propósito para ser rey y sacerdote. Es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Como reyes nos toca anunciar. Como sacerdotes nos toca sacrificar. Los sacerdotes son lo que hacen. Ofrecen sacrificio. El sacerdote tiene un trabajo muy especial en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a estar hablando no mucho de los sacerdotes, porque más adelante vamos a entender un poco más. Pero vamos a estar mencionando esto porque ¿cómo es que él tiene un reino de sacerdotes cuando todavía el sacerdocio levítico no existía? Pero miren cómo ya él está diciendo, ustedes van a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Y nosotros somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios. Miren qué similitud hay en lo que era el pueblo de Israel y en lo que es la iglesia. ¿Cómo estamos viviendo nosotros entonces? Igual que Israel vivía, que aún suponiendo que sea un pueblo santo, todavía seguía viviendo en la vanidad de su mente, seguía viviendo con sus quejas, seguía viviendo con su idolatría. Quería volver otra vez al mundo de pecado. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestro reinado? ¿Cómo estamos viviendo nuestro sacerdotismo? ¿O realmente ni le damos importancia a eso? No, espérate, esos libros son difíciles de entender. Mejor no leamos esas cosas. Vamos a poner una marca a esa parte para no leer ni siquiera esa parte. Estoy yo ofreciendo sacrificios vivos, como dice Romanos 12. Hermanita Wanda, y recuerda la clase donde estuvimos con una hermana, que la hermana dijo, no, pero estos sacerdotes son de la Iglesia Católica. Entonces hay todavía mucha ignorancia sobre lo que el Señor nos ha hecho. Sí, es una pena no entender. Y vamos a tratar de entender un poquito, porque aunque estamos leyendo Éxodo 19 y nos estamos enfocando
en este capítulo específicamente, pero aquí nos está abriendo nuestro entendimiento a parte de ese trabajo que hacía ese sacerdote. Si nosotros somos ya reyes y sacerdotes, vamos a coger uno a la vez. Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo del rey? El rey tiene que dirigir, tiene que estar a cargo de una obra. El rey dirige un país, por ejemplo. ¿Qué país dirigimos nosotros? Nosotros no dirigimos ningún país. Cuando yo recuerdo en mis primeros años de cristiana, yo pregunté a David, oiga David, ¿cómo que nosotros somos reyes? ¿Dónde está la corona? ¿Dónde yo estoy reinando? O sea, empecé a hacer muchas preguntas porque me inquieto cuando leo estas cosas y no las entiendo. Pero una de las cosas que me ayudó a entender es que el rey gobierna, el rey administra, controla, el rey administra, el rey dirige y me llevó a Gálatas. Yo me quedé bruta y pude entender cosas brutas en el sentido de que me asombró poder entender estas cosas. Cómo una persona que tiene dominio propio se está comportando como un rey. Oigan esto. Estás gobernando tu vida. Estás gobernando los espíritus que puedan venir a ti, porque tú le dices, aquí tú no entras y no entran. ¿Ok? El espíritu que está en ti, dice la Biblia, que se somete a ti. Dice allí en 1 Corintios, ¿verdad? Que el espíritu está sujeto al profeta. O sea, que no tenemos un espíritu que nos pone a hacer cosas que no podemos controlar. Cómo nosotros, aún manejando las posesiones que Dios nos da, ya sea dinero, casa, comida, lo que sea que tenemos en nuestras manos, cómo nosotros distribuimos esas cosas, cómo nosotros somos, la palabra es administradores de esas cosas que Dios pone en nuestras manos. El rey va a buscar que lo que él hace sea lo mejor para su pueblo. El rey nunca, oigan bien, nunca va a hacer daño a su pueblo. Va a administrar de forma tal que se nota que él está en control. Ahora, resulta que nosotros como reyes tenemos un rey encima de nosotros, que es el rey de reyes. Y nosotros tenemos que rendir cuenta a ese rey. Generalmente, cuando hay reyes en este mundo, los reyes de este mundo no les rinden cuenta a nadie. Pero nosotros como reyes tenemos un rey encima de nosotros, ¿verdad? Porque somos hijos de un rey. Por lo tanto, tenemos que rendirle cuenta al rey superior que es nuestro Dios. Cómo nuestra vida se convierte literalmente en un reino. Yo me quedé, le digo, bruta. Decía, wow, mi vida es un reino que yo tengo que controlar, que dominar, que dirigir, que guiar, que llevarlo a Cristo. Un reino donde yo tengo que enseñarle a este reino, aquí hablándome a mí misma, cómo servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me impactó porque a través de la Biblia vemos, sí, cómo él dice que él es Rey de Reyes, cómo él es Dios de dioses, cómo él es supremo en todo. Sin embargo, nos da a nosotros cierta autoridad. Y eso tiene algo que ver hasta con la libertad que tenemos en Cristo. Pero esa libertad no es para el libertinaje. Pero cómo nos conducimos y cómo nosotros controlamos nuestras vidas es una forma de llevar un reinado en nuestras vidas para Cristo. También un rey representa es como un rey o un presidente o lo que sea de un país. Cuando va a otro país, él es ese país. Eso Igual sería embajador. Embajadora. Embajador. Y ese es otro trabajo que también hace el rey. O sea, y ese ya lo hace para otros. El embajador hace el trabajo para que otros conozcan el reino. Pero en el caso del rey, trabajando con el pueblo, trabajando consigo mismo, es un trabajo que yo me quedé sorprendida. Yo digo, wow, de verdad que si nosotros nos miráramos nosotros como reyes, nosotros seríamos mejores cristianos. Si nosotros entendiéramos lo que es ser un rey, tendríamos mejor cuidado de las cosas de Dios. Tendríamos mejor cuidado de las cosas de Dios. Tendríamos
como que ese respeto especial por las cosas de Dios. No viviríamos como vivimos muchos de nosotros. Y me estoy incluyendo yo. No estoy tirándole el dedo a nadie, sino que me estoy tirando a mí misma. ¿Cuántas cosas tengo yo que cambiar si yo entiendo que soy reina, que soy sacerdote? Cuando venimos ahora al sacerdote, ¿qué trabajo hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? No hablando todavía en este tiempo, porque él dice que los haré un reino de sacerdote. Ustedes serán, hablando de un futuro, y un futuro no tan lejos. Ya mismo vamos a ver que esto es un futuro muy cercano. ¿Y qué es esto de ser sacerdote? A través de la ley de Moisés, se le dio un trabajo específico a los sacerdotes. Y el trabajo de ellos era administrar las cosas de Dios, las cosas espirituales. Ellos eran encargados de ofrecer sacrificios. Ellos eran encargados de mantener el incienso encendido. Ellos, y si nosotros vamos y estudiamos el tabernáculo y vemos lo que representa cada parte del tabernáculo, vemos que está hablándole a la iglesia y a cada uno individual. Cuando habla de que ese incenciario son las oraciones de los santos, está hablando de que nosotros tenemos que mantenernos en esta oración. Y allá viene y nos dice, Tesalonicenses, orar sin cesar. Entonces, vemos cómo está todo conectado, cómo la palabra de Dios, todo se conecta. No está separado como muchas veces la iglesia de Cristo hace, que separa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y dice, nosotros somos una iglesia nuevo testamentaria, y hace esa separación bien drástica. Y no se da cuenta que todo esto es la palabra de Dios y que trabajó originalmente con el pueblo de Israel, y por medio del pueblo de Israel vino la salvación a los gentiles. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Por medio de ellos vino el mensaje de salvación a nosotros, porque ellos desecharon al Cristo, entonces el mensaje vino hacia nosotros. Así que entender esto, y déjenme aclarar algo, el pueblo de Israel no entendía esto completamente. Tristemente, ellos no lo entendían. Y no es diferente a que la iglesia hoy día tampoco lo entienda, y que todavía haya muchos de nosotros que no andamos en esa santidad que el Señor está buscando, que no andamos en ese trabajo de sacerdocio. Parte del trabajo del sacerdote era enseñar la palabra de Dios a los demás. Ustedes sabían que eso era una parte del trabajo del sacerdote. Ellos tenían que, los levitas se encargaban de explicar al pueblo los mandamientos y las cosas que Dios ordenaba a ellos. Y eso era parte del sacerdocio también. No solamente ofrecer sacrificios, tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, tenía que ofrecer el sacrificio por el pueblo. Diariamente tenía que estar ofreciendo sacrificios para el perdón de los pecados, y mantener el incenciario prendido, mantener el pan, eran tantas las cosas. Y nosotros, muy bien, gracias. A veces llevamos un cristianismo tan cómodo, tan sencillito, ¿cómo te digo? La palabra no es sencillo, la palabra es fácil, esa es la palabra. Un cristianismo tan fácil que no nos inquieta el pecado, no nos afecta nada, sino que seguimos la corriente de este mundo con mucha facilidad, y no hacemos diferencia entre lo que somos y lo que es el resto del mundo. Y Wanda, entonces eso quiere decir que tú estás haciendo una acepción de personas diciendo que nosotros somos diferentes al resto del mundo. No soy yo que dijo eso, fue la Biblia. Échenle la culpa a la Biblia, que dijo que nosotros somos reyes y sacerdotes. Dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre. No fui yo. Fue él que nos hizo reyes y sacerdotes. Yo no tengo la culpa de eso. Ahora, como rey y sacerdote, ¿estoy yo ejerciendo mi trabajo de rey y sacerdote, o estoy yo viviendo igual que el resto del mundo? Eso es lo que el análisis que yo tengo que hacerme a mí misma y cada una individual. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y bien interesante esto que dice. Cuando tú has leído la Biblia y lees esto, tú dices, esta es la mentira más grande que yo he escuchado en toda mi vida. Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Esa es la mentira más grande que el pueblo de Israel pudo decir. Dice que todo el pueblo
a una, todos juntitos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, nosotros lo haremos. Mentirosos, embusteros. ¿Cuántas veces no nos ha pasado igual? ¿Cuántas veces no escuchamos de un hombre que jura en el altar, te amaré hasta que la muerte nos separe, y cuando menos se espera le pegan los cuernos a la mujer y se va con otra? Cristianos en la iglesia. No estamos hablando de gente del mundo. Miembros de la iglesia. Que son los santos, que son ese sacerdocio, que son reyes y sacerdotes y no entienden lo que son. Porque leen la Biblia y dicen, oh, eso no es para mí. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Yo creo que esto fueron palabras de condenación para ellos mismos. Porque cuando tú dices, yo voy a hacer y no lo haces, estás condenándote a ti mismo. Señor, lo que tú digas lo voy a hacer. Y después no lo haces. El problema fue que hablaste. Te hubiese quedado callado y hubiese sido mejor. Que no dijeras nada. Hubiese sido mejor. Pero como dijiste, lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Esas palabras, el Señor las escuchó. Inmediatamente ya te has condenado al no cumplir. Entonces Jehová le dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Yo no sé si ustedes habían pensado en esto. Mientras Dios estaba en la montaña, el plan de Dios es, cuando yo esté en la montaña hablando contigo, yo quiero que el pueblo oiga. A veces ha pasado que estamos en la iglesia y el predicador está hablando y no estamos escuchando. No estamos oyendo. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Se le va la vista, se le va el pensamiento. Miró para el lado, miró para abajo, miró una hormiga caminando y se fue detrás de la hormiga. Y su mente se le va. Pensando que tiene que va a comer, que va a cocinar cuando que salga. va a lavar la ropa. Tengo que lavar. ¿Y sabes qué? No estamos oyendo lo que el Señor tiene que decirnos. Pues no muy lejos está este pueblo. El plan de Dios es, yo te hablo de la nube y el pueblo que oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que crean para siempre. Y yo digo, wow, Dios quería que ellos escucharan para que creyeran y que creyeran para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová y le dijo, miren, esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que Él va a hablar conmigo desde la nube espesa y ustedes van a escuchar. ¿Sabes que a veces para escuchar nosotros tenemos como que afinar el oído? ¿Sabes que tú tienes como que hacer un acto de deseo para poder escuchar? Tú puedes estar aquí ahora y tú puedes decidir no escuchar. Aunque escuche mi voz, bla, 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 tu corazón no estará escuchando. Tu corazón está, mira, mi mente está en otra cosa, mi mente no está pensando en lo que se está hablando. Dios quiere que cuando escuchemos es para que creamos la palabra de Dios. Que cuando escuchemos el mensaje, nuestro corazón esté dispuesto a creer. Podemos estar escuchando y ya de antemano nuestras orejas estar tapadas y decir, ya te escucharé otra vez con este cuento. Ya yo he escuchado eso antes. Ya yo he leído esa parte de la historia. Sí, yo recuerdo eso, yo lo leí una vez. Yo vi la película. Inmediatamente se bloquean nuestros sentidos y nuestros oídos ya no ponen más atención. El oír requiere de poner atención. ¿Podía el pueblo escuchar la voz de Dios desde lo alto del monte y el pueblo estando abajo? Según Dios, sí. Pero tenía que haber una disposición del corazón. Más adelante vamos a ver lo que pasó cuando estaba Dios allá arriba hablando, a ver si este plan de Dios se dio tal y como Dios lo quería. Porque aunque Dios estaba hablando con Moisés, vamos a ver más adelante cómo el pueblo no estaba dispuesto a escuchar, ¿ok? Ni a creer tampoco. Y Jehová le dijo a Moisés, ve al pueblo
y santifícalos hoy y mañana. Se van a santificar 2 días, hoy y mañana, y van a lavar sus vestidos. Estas son instrucciones que le están dando. Saben que cuando nosotros vemos estos rituales de lavarse, nosotros pues como que no nos cae en la cabeza porque nosotros no hacemos esos rituales antes de presentarnos ante Dios. Nadie va a lavar la ropa y a bañarse antes de ir en oración ante Dios. Nosotros no hacemos eso. Pero este lavado, aunque era físico para ellos, para nosotros tiene que ver con un lavado espiritual. Tiene que ver con una limpieza del corazón. Porque tú no vas a escuchar la palabra de Dios mientras tu corazón está contaminado con ira, con enojo, con pelea, con contienda. Por eso es que dice, cuando tú vengas a traer tu altar, tu ofrenda al altar, cuando tú vengas a traer tu ofrenda al altar, dice, si estando ahí tú te acuerdas, mire, tiene algo que ver con el corazón, que tienes problema con alguien, vete, deja tu ofrenda ahí, vete, arrígate con esa persona y después ven y trae tu ofrenda. ¿Se dan cuenta cómo tiene que ver algo con el corazón? No venga a traer tu ofrenda al Señor cuando tú tienes problema con alguien. No tiene que ver hoy día con estas lavar la ropa o lavarse las manos, que eran rituales que hacía el pueblo de Israel por mandato de Dios. Luego hubieron otros rituales que ellos añadieron por mandato de los hombres. Pero esos rituales no es lo que Dios está buscando. Aún cuando lo manda a lavarse y lo manda a limpiar sus vestidos, todavía Dios está buscando el corazón de ellos. Un corazón que venga dispuesto, que tú venga con una purificación por dentro, por fuera, de Señor, yo quiero escuchar tu palabra. Recuerden que el plan es que escuchen al Señor. Ese era el plan. Vayan, santifíquense, límpiense, laven sus vestidos y vengan entonces para escuchar. Estén preparados para el día tercero, o sea, el primer uno y el día 1 y el día 2 se iban a santificar, a limpiar la ropa, a limpiarse y todo. Y al tercer día iban a venir a presentarse, ¿ok? Iban a estar preparados para ese día tercero, porque el tercer día Jehová iba a descender a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Oigan bien, Jehová iba a descender. Estamos hablando de que Dios está en los cielos y va a bajar allí al monte. Y se iba a posar la presencia de Dios, una presencia física, podemos decir, pero estamos hablando de algo espiritual, porque Dios no es físico, Dios no es, pero una presencia real en el monte, ¿ok? Yo no me imagino esta escena, porque cuando dice lo que estaba pasando en ese monte, impresiona saber que la presencia de Dios es tan estrondosa, es tan fuerte, no es algo tan sencillo. Recuerdo cuando Elías estaba allí en la cueva y dice que hubo un torbellino, hubo un terremoto, hubieron muchas cosas y en nada de eso estaba la presencia de Dios. Pero luego, en un silbido apacible, ahí estaba la presencia de Dios. Sin embargo, en este caso es completamente diferente. Dice que allí, cuando le da instrucciones, ¿cuáles son las instrucciones a seguir? Allí iban a haber truenos, rayos, centellas, allí iba a haber de todo, pero le da instrucciones, ¿ok? Se le iba a señalar términos, es decir, iba a haber una línea para el pueblo alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquen sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Lo mismo pasaba con el arca del pacto. Cualquiera que tocara el pacto moría. Esa arca no podían estar tocándolo ellos. El sumo sacerdote podía tocarlo una vez al año que entraba allí al lugar santísimo. Fuera de eso, no se podía. Tenían que cargarlo los sacerdotes con unas varas. Tenían unos arcos, se metían unas varas y cargando por esas varas era que podían. No podían tocarlo. Adentro del arca del pacto estaba la vara de Moisés, o de Aarón, estaba la maná
y la tabla de los 10 mandamientos. Estaba eso ahí adentro. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero lo menciono porque dice que el Shekinah de Dios estaba ahí también. La presencia de Dios. Lo mismo que está en el monte ahora, estaba en esa caja. Ahora, dice que el que lo tocara moría. Lo mismo pasaba con la caja. Cualquiera que tocara aquella caja moría. Entonces dice, no lo tocará a mano porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. ¿Ok? Estas son las instrucciones. Entonces descendió Moisés del monte al pueblo, santificó al pueblo, lavaron sus vestidos, hicieron todas las cosas que Dios le dijo que hiciera. Y dijo al pueblo, estar preparado para el tercer día. No toquéis mujer tampoco. Para el tercer día estén preparados que vamos a presentarnos delante de Dios. Y dice que al tercer día aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte. Y dice que hubo un sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Yo no sé si este es el mismo sonido de bocina que va a sonar el día que venga el Señor, que dice que vendrá con voz de mando y son de voz de trompeta. Dice que algo muy fuerte. Todo el pueblo se estremeció. Recuerden que estaban hablando de fácilmente 1 millón de personas entre todo el pueblo que había allí. Y los relámpagos, los truenos, yo no sé si usted ha estado en medio de una tormenta eléctrica, como cada vez que cae un relámpago de eso, todas las mujeres tiran un grito, porque cae un relámpago o un trueno, porque escuchan un trueno, o nada más de ver el rayo, ya uno se asusta y tira el grito, uno cree que le va a caer encima. Pues piensen ahora esta misma escena, toda esta gente con estos relámpagos, con estos truenos, ahí sonando con un sonido de bocina muy fuerte. Y dice que el sonido iba a ser un sonido largo. O sea, que no era que... Y ya no. Ese sonido de bocina siguió por un buen tiempo. Y dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron todos al pie del monte. Ahí en la orilla del monte, ahí se detuvieron todos. Y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¡Wow! Hay personas que dicen que esto parecía como si se hubiese explotado un volcán, como si un volcán hubiese explotado con todo ese humo que había. Dice que había bajado en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Oigan esto. Imagínense ustedes a una montaña estremecida con lo que estaba pasando. La montaña, estremecerse quiere decir como temblar, ¿ok? La montaña temblaba en gran manera. Truenos, relámpagos, fuego, humo. Ay, tú dices, ¿qué es esto? Y el sonido de bocina dice que iba aumentando en extremo. Seguía creciendo ese sonido de bocina. Yo me pongo a pensar, así debe ser el sonido de trompeta cuando venga el Señor. Debe ser más o menos el mismo sonido. Y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¡Wow! Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Recuerden, solamente podía subir cuando estaba la trompeta sonando. No podía subir antes ni después. Era ese mientras la trompeta estaba sonando. Y Jehová le dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Vuelve y aclárale que no traten de pasar esos límites porque se van a morir. ¿Sabrá Dios que somos necios? ¿Sabrá Dios que somos salvajes
y como que nos gusta hacer lo que nos da la gana y que somos desobedientes y que aun cuando nos dan instrucciones, no seguimos las instrucciones. Sí, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Dice, y también, el 22, que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estragos. Cuando yo leí este verso, yo empecé a buscar todas las versiones en español, en inglés, otras versiones, a ver si esta palabra sacerdote se refería a alguna otra cosa diferente. No, decía lo mismo, sacerdote, 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 priest en inglés. Y yo digo, ¿cómo es posible? Si todavía no existía sacerdocio. En Éxodo 28 es que se instituye el sacerdocio de los levitas por primera vez, donde se coge a Aarón y a sus hijos para que sean los sumos sacerdotes y todo eso. No es hasta más adelante cuando los levitas vienen a ser ese pueblo escogido para ser sacerdotes. ¿De qué sacerdotes está hablando Dios? ¿Cómo es posible que hubieran sacerdotes cuando todavía no habían sacerdotes? Okay. Me quedé pensando en esto largamente, leyendo, buscando, porque me extrañó mucho que hablaran de sacerdotes cuando todavía no lo habían. Y luego me di cuenta de que el pueblo de Israel tenía unos ancianos que siempre estaban orando. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba allá en Egipto, esclavos? Y dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo. El clamor que él escuchó fue de estos hombres que estaban orando y pidiendo a Dios que los rescatara, que los sacara de allí. El asunto de ser sacerdotes tiene que ver con personas que se preocupan por cosas espirituales. Óigame bien. Y que trabajan en cosas espirituales. Me vino a la mente, aunque no lo crean, Josué. Josué lo vemos como un capitán de guerra. Lo vemos como el sirviente de Moisés. Cuando tú ves a Josué, así es como tú lo ves. Pero a través de toda la Biblia, cuando tú buscas la vida de Moisés, sí, él fue el siervo de Moisés, él fue capitán de guerra, fue el que sustituyó a Moisés cuando Moisés falleció, fue el que vino a ser el nuevo líder del pueblo de Israel. Pero ¿sabe que Josué era uno de los que nunca se quitaba de la puerta del tabernáculo? Todo el tiempo él estaba a la puerta del tabernáculo. Yo, wow. Un hombre que quiere estar cerca de la presencia de Dios. ¿Habrían más hombres así? Parece que sí, porque hablan de los sacerdotes. Sacerdote no es una posición como algunos piensan. No es una posición en la iglesia, como tal vez algunas religiones lo tienen. El sacerdote es uno que hace sacrificios. Muy bien. El sacerdote es uno que ministra las cosas de Dios. Eso es lo que es un sacerdote, un ministrador de las cosas de Dios. Así que cuando dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, hace sentido, porque nosotros se supone que estamos ministrando las cosas de Dios. Supone nosotros somos esos embajadores, somos esos que enseñamos la palabra, somos esos que guiamos a otros a Cristo. Se supone que somos esa luz en medio de la oscuridad. Entonces, si nosotros no estamos haciendo el trabajo de sacerdote y no entendemos el trabajo del sacerdote, porque es rápido que escuchamos esta palabra, lo asociamos con una religión. Y no entendemos que Dios nos hizo a nosotros, Jesús nos hizo a nosotros sacerdotes para Dios. Y somos sacerdotes, somos ministradores de asuntos espirituales. Por lo tanto, se supone que seamos personas espirituales y que al ser personas espirituales estamos ministrando esas cosas espirituales. Así que dicen que no había ley antes de la ley. Sí había ley, habían leyes, habían mandamientos y habían ordenanzas antes de la ley. Desde Abraham habían leyes, mandamientos y ordenanzas. Ahora vemos que también habían sacerdotes antes de los sacerdotes.
Sí. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos estudiando acerca de un sacerdote de Madián. ¿Se acuerdan? El sacerdote de Madián lo que hace es que se encarga de los asuntos espirituales de su pueblo. Eso es lo que hace un sacerdote. Es un líder espiritual. Pues se supone que nosotros como cristianos también somos sacerdotes, somos líderes espirituales. Así que no nos es de extrañar que en el pueblo de Israel hubiesen ya sacerdotes, aunque no había un sacerdocio levítico, que es el sacerdocio que luego más adelante se viene a instituir cuando se dan los mandamientos por escritos. No que no había mandamientos, ya tenemos bastante evidencia en lo que hemos leído hasta ahora de que sí había mandamientos, leyes y ordenanzas, y ahora vemos que también habían sacerdotes. ¿Qué ustedes creen que estaba haciendo Abraham cuando fue a sacrificar a Isaac? Dígame. Lo que hace un sacerdote. Sacerdote va y sacrifica los sacrificios que tenga que hacer, las ofrendas o los holocaustos. Eso fue lo que él hizo. ¿Saben qué? Abraham era un sacerdote. Cuando quitó al hijo Isaac, le dieron el carnero y él lo sacrificó y hizo holocausto. ¿Qué ustedes creen de Moisés? ¿Qué ustedes creen de Jacob? ¿Han hecho ellos altares y hicieron sacrificios a Dios? Sí, esos hombres eran sacerdotes, estaban ministrando cosas espirituales, porque cuando tú haces un altar y ofreces un sacrificio en ese altar y tú no estás instituido como sacerdote, pero estás haciendo el trabajo de un sacerdote, eres un sacerdote. Así que vemos a través de la Biblia, siempre han habido sacerdotes, siempre han habido hombres que están buscando cosas espirituales. Así que le dice a esas personas que también ellos se santifiquen para que se acercan a Jehová, para que Jehová no los mate. Tenían que santificarse. Moisés le dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Esta parte es como si Moisés no estuviera entendiendo lo que Dios le está diciendo. Dice, aclárame, porque no entiendo. Vamos para atrás para entender esta conversación. Dice que él le dijo, Jehová le dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites. Estoy leyendo el verso 21. Que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y luego le dice, dile que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová. ¿Se acercan o no se acercan? Decídete, Dios. Esto es lo que Moisés le está diciendo, ¿ok? Le dijo al pueblo que no se acerque y que no traspase los límites. Luego le dice que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová. Y luego Moisés, en su confusión, le pregunta, el pueblo no podrá subir, o le dice, no que le pregunta, pero le dice, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has dicho, nos has mandado, nos has dicho, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Aquí hay ahora una aclaración. Moisés, tú no vas a subir solo. Aarón va a subir contigo. Antes de ahora no había habido esto en la conversación. Y aquí Dios le está aclarando. Subirás tú y Aarón. Los sacerdotes y el pueblo no pueden traspasar el límite. ¿Ok? Entonces Moisés descendió y se lo hizo saber al pueblo. Vemos este proceso de preparación, santificándose, purificándose, antes de venir ante la presencia de Dios. ¿Y qué pasa entonces cuando nosotros estamos todo el tiempo ante la presencia de Dios, como pasa con la iglesia, pueblo santo? Tenemos el Espíritu de Dios todo el tiempo, no lo tenemos a veces. Yo sé que hay hermanas que piensan que tenemos el Espíritu de Dios solamente cuando estamos dentro de las 4 paredes. Y cuando salimos de esas 4 paredes, ya el Espíritu de Dios pues se quedó dentro de las 4 paredes. ¿Ok? 1 Corintios 3:16 dice,
¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si nosotros no sabemos eso, y es claro que no lo sabemos, porque si lo supiéramos, no haríamos diferencia. Y nuestra vida dentro de las cuatro paredes y fuera de las cuatro paredes sería la misma. Si nosotros entendiéramos que somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros, que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable del reino de Cristo Jesús. Así que oremos, porque es una tristeza grave que tantos cristianos, cristianas, vivimos sin entender quiénes somos, qué Dios ha hecho por nosotros, qué Dios espera de nosotros. El pueblo de Israel está en un proceso de empezar a conocer a Dios. Todavía no lo conocen 100%. Están en ese proceso de ver que Dios es amor, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger. Si tú obedeces, si tú escuchas, si tú haces lo que Él te manda. Pero también más adelante vamos a ver que van a ver la mano de Dios destruyendo a todo aquel que cae en desobediencia. Oremos para que la iglesia pueda entender quiénes somos y cómo se supone que vivamos. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Que somos reyes y sacerdotes. Y que no necesitamos ser levitas ni tenemos que estar en ninguna otra religión para entender que somos sacerdotes y que es nuestro trabajo de ministrar las cosas espirituales de Dios. Porque el de afuera no va a venir a ministrar esas cosas, nos toca a nosotros. No le va a tocar al de afuera, nos va a tocar a nosotros como iglesia ministrar las cosas espirituales. Oremos, hermanas. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos has hecho tus reyes, tus sacerdotes, Señor, para ministrar tu palabra, para ministrar estas cosas espirituales que tú has puesto en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a hacer luz en medio de las tinieblas, que podamos ofrecer sacrificios santos, agradables a ti, Padre Santo, sacrificios vivos, como dice allí Romanos 12. Danos sabiduría, Señor, para entender que tu palabra es una, que no hagamos división en tu palabra, Señor, sino que entendamos que así como trabajaste con el pueblo de Israel, así también estás trabajando con nosotros, Dios, tu iglesia, que nosotros somos ese Israel espiritual, todo aquel que se arrepiente, se bautiza y que vive una vida en santidad, viene a ser parte de ese Israel espiritual. Te amamos, Dios, te alabamos y oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.